Continuamos con el Expreso TV y tal como le anticipábamos en la apertura, está con nosotros Marcelo Jase, que es gerente de la FATAP. Marcelo, gracias por haber venido. No, por nada, Roberto. Y bueno, tenemos un cóctel en este primer trimestre del año, un cóctel bastante problemático para el sector empresario. En este caso vamos a hablar del tema del sector empresario de pasajeros, devaluación, aumento de costos, conflictividad sindical, inseguridad en el Gran Buenos Aires. ¿Cómo lo está viendo el sector empresario? Ciertamente con mucha preocupación. Es decir, estamos entrando el año, ya pasamos el primer cuatrimestre y hay que empezar a dar resultados para afrontar los números que ya se hablaba a fines del año pasado que iban a ser la previsión que se tenían en cuenta para transferir en lo que durara lo que es básicamente el acuerdo madre de la conducción de lo que significa los números para el 2014, que es la paritaria, que se está retomando precisamente el día 22 de este mes. Con lo cual, esa traslación que está reclamando el gremio y frente a tal cual vos lo manifestaste en la apertura, que son de alguna manera los comportamientos que ha tenido el gremio, que yo no los valoro, cada uno toma las decisiones que tiene y las lleva adelante como mejor le parece, lo tiene al sector empresario en una gran incertidumbre, porque de alguna manera siempre se había manejado esto con tres patas, donde el sector empresario acompañaba los reclamos del gremio y el Estado comprendía la situación de que si no existían estos subsidios para poder compensar los reclamos de los trabajadores, era imposible seguir afrontando la actividad. Y esa es la gran incertidumbre, qué es lo que va a pasar teniendo en cuenta lo que pasó el 10 de abril pasado. Esto se viene ya para la próxima semana, después del feriado de Semana Santa, en el que bueno, las empresas trabajan, sobre todo a la larga distancia trabaja bastante bien, se viene esta discusión paritaria, pero hay otras variables que hay que ver cómo evolucionan y que seguramente les preocupan también a ustedes. Por ejemplo, el tema de los subsidios, cómo se está manejando, se acabaron los subsidios, se recortaron, están con cuentagotas. A ver, los subsidios se siguen entregando regularmente, normalmente. Obviamente que esta situación de la que estábamos antes dialogando tiene que ver con la necesidad de un incremento, y que no es menor, es ciertamente muy significativo, porque la pauta que está pidiendo el gremio del incremento, si bien ya tuvo un reconocimiento de un anticipo que fue del orden de los 1.400 pesos, ahora hay que complementarlo para llegar al porcentaje de las expectativas que tiene todo el sector trabajador, que de alguna manera mediáticamente se le fue trasladando y eso ejerce una presión. Pero lo tiene al sector empresario como rehén de una situación en donde de alguna manera los compromisos políticos que de alguna manera había asumido el gremio con el gobierno nacional podrían llegar a tener un grado de quiebre que perjudique las posibilidades de la sustentabilidad del sistema en el interior del país, que es donde nosotros básicamente tenemos la mayor cobertura de participación institucional. Y esto me refiero precisamente a lo que hace al interior del país porque ciertamente el gobierno nacional desde antaño nunca le supo dar a los transportistas de lo que ocurre por fuera del área metropolitana la magnitud de los subsidios en la cantidad necesaria para cubrir los mayores costos que son los producidos por las devaluaciones para la compra de bienes de capital, para la compra de cubierta, para los insumos básicos de combustibles, que también es necesario afrontar por fuera de lo que se ofrece como beneficio a precio diferencial, lubricantes y demás, y hay que trasladarlo a tarifa. Y la pelea y la puja por tarifa está cada vez más difícil en situaciones donde, entre otros casos, por ejemplo, para el otorgamiento de centavos, hay que
generar un grado de conflicto tal y de enfrentamiento entre las clases sociales, donde el transporte público tiene todas las de perder, cuando todo el apoyo de alguna manera y la responsabilidad debiera estar de manos del sector de la autoridad concedente para poder ir comprendiendo cuál es la realidad que se está viviendo. Y ahí es donde estamos en una indefinición que probablemente llevemos a ver en el poco tiempo que la tarifa que tenemos en muchas jurisdicciones del país ya duplican o triplican a lo que sucede en el área metropolitana. Entonces estamos hablando de dos Argentinas ciertamente muy distintas, muy cambiantes, pero también estamos viendo lo que es la falta de políticas sectoriales que permitieron de que todas las jurisdicciones de alguna manera del país se apoyasen y durmiesen en el letargo de los subsidios sin tomar las decisiones y las acciones necesarias para afrontar este tipo de impedimentos, que significa no tener los recursos suficientes para poder darle una continuidad a la actividad. En el interior del país, ¿cómo lo manejaron? Eso me hablas de la falta, bueno, de dormirse en los laureles del subsidio. En el interior, ¿cómo están gestionando las empresas? ¿Cómo están enfrentando la situación? Con mucha responsabilidad en lo que hace a la gestión, pero muy fuertemente puertas adentro, porque hay una gestión operativa dentro de las empresas que han entendido que solamente con procesos internos de racionalización, de estructura, de metodología, de profesionalización, capacitación, es donde se producen los ahorros en los costos para evitar erogaciones que no sobrepasen a las que se supone que cuando la riqueza es abundante, por decirlo de alguna manera, que viene sin el esfuerzo de la producción, hay que afrontar esto, y ahí es donde el interior del país ha mostrado un grado de satisfacción muy grande, fundamentalmente en lo que hace al sostenimiento de la actividad por la renovación del material rodante. Y esto lo vive la población. Pero lo que no se produce todavía por esta falta de entendimiento que tiene el sector como tal, es que no se entiende que la problemática del transporte ya forma parte de las ciudades, más allá de la economía, y al formar parte de las ciudades la meten dentro de una mayor estructura de difícil resolución, porque al no entender de que, así como uno cuando vas a un médico y para la fiebre te pueden dar paracetamol o te pueden dar ibuprofeno como drogas básicas, no se puede entender ya hoy intervenir en el transporte público sin las ciudades. Y no se puede dejar liberado a nada más que al pedido de GPS o al pedido de material rodante o al pedido de una página web para que la gente esté comunicado. Hoy hay que trabajar activamente en las ciudades para minimizar los costos, para atraer a los actores, para evitar de que se produzcan externalidades, sobre todo por accidentes, porque el crecimiento de las motos en el interior es descomunal, ya está por demás desmesurado. Entonces hay que trabajar en políticas activas frente a esto. Y esto es lo que yo me refiero de que todavía no se produce. Y se han incrementado, el Gobierno Nacional ha hecho muchos esfuerzos para aumentar la masa de los subsidios. El interior, sobre todo el sector empresario, ha hecho cambios muy significativos, puertas adentro, para tratar de demostrar de que a pasar de los distintos conflictos que hubieron por licitaciones y demás, se ha logrado entender de que si uno se quiere quedar en la actividad tiene que hacer cambios muy conducentes hacia ese bien benéfico de la construcción social para una actividad que sirve a la sociedad concretamente, pero fundamentalmente es necesario trabajar sobre el territorio y para esto hay que intervenir en las ciudades y todavía no hay quien se anime a esto. Se anime a hacerlo. Marcelo, yo te agradezco tu presencia en el Expreso TV. Nos vamos a quedar siguiendo el tema de la paritaria que ya es en las próximas horas, dentro de 2 o 3 días empieza ya. Y te agradezco por haber venido. Te convocamos seguramente para dentro de no mucho tiempo para que nos cuentes cómo está el tema de la discusión salarial y ver cómo termina todo eso. Con mucho gusto.